Bienvenidos a tu programa, El Juego de la Fe, el programa donde la vida cristiana se vive con pasión. Soy tu relator espiritual y arrancamos con una jugada de fe impresionante. Muy pero muy buenas noches a los amigos y amigas que nos están acompañando en esto que es el Juego de la Fe por Diario El Rompimiento, como siempre compartiendo lo mejor de la palabra de Dios. Muy buenas noches amigos, nos encontramos en el gran estadio de la vida para vivir un partido especial, uno de esos encuentros que no se juegan con una pelota, sino con decisiones que se toman con el corazón. El clima es incierto, las tribunas están repletas y el árbitro está a punto de dar la orden para que comience el partido. El encuentro en esta oportunidad enfrenta a dos viejos conocidos, Esperanza versus Temor. Por el lado de Esperanza salen a la cancha la fe, la confianza, la oración y la perseverancia. Y por el lado del Temor salen a la cancha la incertidumbre, la ansiedad, las dudas y los malos pensamientos. Lo especial de este encuentro es que comenzó hace algunos meses, cuando una operación parecía haber marcado el final de una etapa. Pero hoy el equipo vuelve a ingresar a la cancha, y esa cancha hoy es el hospital. Esto convierte el encuentro en todo un desafío, porque hoy el equipo, todo el plantel de Esperanza, vuelve a recorrer pasillos conocidos y a enfrentar preguntas difíciles. ¿Podrá Esperanza mantenerse a lo largo del partido? ¿Logrará el Temor imponer su juego? Por el momento, todo está listo, los equipos ya están en el campo de juego, el árbitro da la orden, suena el pitazo inicial y así comienza el Juego de la Fe. Primer tiempo. Ya rueda la pelota en la cancha de la vida. Esperanza vuelve a ingresar al hospital. Son pasillos conocidos, un terreno que ya visitó tiempo atrás cuando sufrió una descompensación. Temor presiona desde el arranque. Atención, primer avance peligroso del equipo visitante. Y la pregunta, ¿por qué tengo que pasar por esto otra vez? Se mete en el área y genera preocupación. Esperanza intenta acomodarse luego del ataque, pero los malos pensamientos buscan dominar otra vez. Temor con esta táctica busca sembrar dudas. Pero Esperanza logra recuperar la pelota en mitad de la cancha y recuerda algo muy importante, así como Dios estuvo presente en el partido anterior, hoy también lo estará. Auspicia este momento. Hay más historias con Mario Daniel. Hay más historias por conocer con Mario Daniel. Sin duda, un contrincante atemorizado representa una presa fácil. Hay circunstancias en la vida y ante las cuales hemos visto a muchos caer, que se presentan como verdaderos enemigos infranqueables, terriblemente atemorizadores. Sin embargo, ante tales circunstancias, podemos escuchar la voz de Dios diciendo: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y los que luchan contra ti quedarán completamente exterminados. Hay más historias por conocer con Mario Daniel. ¡Qué atajada impresionante! Cuando parecía que la ansiedad tenía el gol servido, la oración despejó el peligro y logra mantener el empate 0-0. Hay cambios en el plantel de Esperanza, ingresa la perseverancia y con este ingreso el equipo busca mayor seguridad defensiva. Final del primer tiempo, el marcador cerró 0-0, pero aún así, Temor no pudo quebrar la resistencia de la fe. Auspicia este momento. Hay más historias con Mario Daniel. Contra viento y marea. México 1970. Es un gran galardón convertirse en el máximo goleador del torneo mundial. En México 70, dicho galardón fue cosechado por el alemán Gerd Müller. Lo que pocos saben es que 7 años atrás, un joven operario de una fábrica textil, en la cual trabajaba 12 horas por día, decidió probarse como delantero del club de sus amores, el TSV de Múnich, Alemania.
Este adolescente tenía un problema. Su físico no era el de un atleta germano precisamente, sino más bien todo lo contrario. Tenía una estatura que apenas superaba el 1,5 metros por ese entonces, una barriga incipiente y, como si todo esto fuera poco, sus regordetas piernas no tenían la altura normal para su estatura, sino que eran mucho más cortas. Luego de las pruebas de fútbol, el entrenador del TSV miró al joven en los ojos, le apoyó su mano derecha sobre su hombro izquierdo y le dijo: en esto del fútbol no llegarás muy lejos. Será mejor que te dediques a otra cosa. El joven asimiló el duro golpe, pero no se dio por vencido. 7 años después, se coronaría como goleador del Mundial de México y 11 años más tarde alzaría la Copa del Mundo, portando una alegría extra: coronarse como goleador de la selección campeona y máximo goleador en la historia de los mundiales con 14 tantos. ¿Qué hubiera sido de Gerd Müller si hubiera atendido aquellos aires de desaliento? El sabio Salomón decía: el que mira el viento no siembra, y el que mira a las nubes no cosecha. Es nuestra responsabilidad construir un mejor futuro, aunque los pronósticos no sean alentadores. Hay más historias por conocer con Mario Daniel. Segundo tiempo. A veces no podemos evitar pasar por situaciones que ya creímos haber superado, pero cuando estamos con Dios nunca empezamos de cero, más bien afrontamos las dificultades con mayor experiencia y fortaleza. Todo lo que aprendimos en la experiencia anterior sigue estando en nosotros. Quizás el escenario sea el mismo o las circunstancias sean similares, pero ya no somos las mismas personas que éramos antes. A veces no podemos evitar que las cosas nos pasen, pero sí podemos aprender de ellas y Dios nos da las fuerzas para hacerlo. En los días difíciles podemos tener ánimo porque contamos con el apoyo más perfecto para vencer toda dificultad. Jesucristo afirma en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida tiene momentos agradables de alegría y euforia, pero también muestra la otra cara de la moneda: la enfermedad, la soledad, la ansiedad, la frustración o la depresión, que sin duda generan tensión. Y si las personas no están preparadas para afrontar esos momentos, terminan siendo dominadas por la situación y en algunos casos pueden desarrollar algún trastorno emocional. En la Biblia vemos el caso de una persona que al no saber qué hacer quedó paralizada por el miedo. Esto lo encontramos más precisamente en la parábola de los talentos. Cuando llegó el empleado que había recibido las 1000 monedas, le dijo a su señor: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo, fui y escondí su dinero en la tierra, pero aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor, mirando al siervo con expresión seria y de autoridad, le respondió: siervo malo y perezoso, ¿así que sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Y luego agregó: quítenle pues las 1000 monedas y dénselas al que tiene las 10.000, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, allí llorará y le rechinarán los dientes. Con esta parábola Jesús nos muestra que el miedo y la ansiedad pueden vencer el sentido de la responsabilidad, inhibir la productividad y sofocar la iniciativa. Otro ejemplo de los efectos perjudiciales del miedo lo vemos en los evangelios. Leamos Juan capítulo 20, versículo 19. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Entonces Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Este pasaje revela que cuando el miedo domina el corazón, una persona puede convertirse en prisionera de sus propios temores. En los momentos difíciles no debemos permitir que las circunstancias nos dominen, porque aun cuando todo parezca perdido, ninguna situación tiene la última palabra. Cuando Dios está en control, siempre hay esperanza, porque Él es el único que puede abrir caminos donde nosotros solo vemos obstáculos. Entonces, la pregunta de hoy es sencilla pero profunda. ¿Por qué dejarnos dominar por algo pasajero? Auspicia este momento. Victoria más allá de la copa. Quiero agradecerte, mi Señor, por brindarme de tu gracia y de tu amor. Mi alma tú libraste, mi vida cambiaste y mi pecado tú perdonaste. Quiero agradecerte, mi Señor, por brindarme de tu gracia y de tu amor. Mi alma tú libraste, mi vida cambiaste y mi pecado tú perdonaste. Mi pecado tú perdonaste. En un valle
de tiniebla andaba yo, donde todo estaba oscuro seguía yo. Y ahí donde llegaste tú y me sacaste de tinieblas a la luz. ¿Y quién lo pudo hacer sino Jesús? Dar su vida en aquella bella cruz. La charla del vestuario. Ahora vamos a analizar el tema de hoy y queremos comenzar planteando una pregunta que seguramente muchos se hicieron alguna vez. ¿Por qué a veces volvemos a pasar por situaciones que creíamos haber superado? Es una pregunta difícil, porque cuando uno atraviesa una prueba espera que quede atrás para siempre, pero a veces la vida nos vuelve a poner frente a escenarios conocidos. ¿Eso significa que no aprendimos nada o que fracasamos? No necesariamente volver a enfrentar una situación parecida no significa regresar al punto de partida, porque podemos estar en el mismo lugar, pero con más experiencia, más madurez y más fe. Que pasemos por algo similar no significa que hayamos fracasado, sino que todavía tenemos algo nuevo que aprender. Tal vez en la primera prueba aprendimos a resistir y en la segunda tengamos que aprender a confiar más en Dios. Tal vez en la primera prueba dudamos, pero en la segunda tengamos la oportunidad de responder con más fe y firmeza. O quizás la primera vez solo sobrevivimos y la segunda estemos llamados a ayudar a otros. Hay otra pregunta importante. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que algunos procesos llevan tiempo? Porque nos gusta pensar que todo se resuelve de una vez y para siempre, pero lo cierto es que muchas veces el crecimiento ocurre por etapas. Y cerramos con esta pregunta para nuestros oyentes. ¿Estás atravesando nuevamente una situación que creías superada? Si es así, ¿qué aprendiste esta vez? Porque quizás no estás comenzando de nuevo, quizás simplemente estás continuando un proceso que aún no ha terminado. Pitazo final. Amigos y amigas, así llegamos al final de El Juego de la Fe. Hoy compartimos reflexiones, música y esa certeza que sostiene nuestro corazón, que en la vida como en el fútbol, el partido no termina hasta que Dios dice la última palabra. Hasta la próxima, bendiciones.